Antes de empezar, agradecer la presentación y desearle un muy buen día a todos los que están en este momento presentes. Y el tema que me trae hoy aquí es el cerebro y las emociones. Y para hablar del cerebro y las emociones, propuse una pregunta, que es la que voy a tratar de responder durante la presentación. Y esta ¿es el cerebro un drama queen, un exagerado? Vamos a averiguarlo. Antes de empezar con los temas, vamos a ver qué temas voy a cubrir durante esta presentación. Uno de ellos es qué sabemos del cerebro, el modelo triuno del cerebro, el cerebro emocional y, por supuesto, las emociones. Entonces, comenzamos. ¿Qué sabemos del cerebro? Sabemos que el cerebro tiene un hemisferio derecho e izquierdo. El hemisferio derecho se encarga de la parte no verbal. Entonces, por lo tanto, acá tenemos la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical. Y algo interesante también es que el hemisferio derecho regula o controla el lado izquierdo de nuestro cuerpo. Y el hemisferio izquierdo, entonces, se ocupa del área verbal del cerebro. Por lo tanto, acá está la parte lingüística. Entonces, acá está el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, la habilidad numérica y también el hemisferio izquierdo controla el lado derecho de nuestro cuerpo. El cerebro también es girencéfalo. ¿Para qué quiere decir esto? Que tiene surcos, no surcos, tiene surcos, tiene pliegues. En palabras más simples, arrugas. Se podrán estar preguntando, bueno, ¿y por qué el cerebro tiene esos pliegues? Bueno, tiene un motivo bastante particular, y es que el cerebro necesita plegarse a sí mismo para poder tener más espacio para desarrollarse. De lo contrario, durante el crecimiento del cerebro en la gestación, si no se plegase, chocaría con el cráneo. Además, si no se plegase sobre sí mismo, la cabeza del bebé sería muy grande y no pasaría por el canal de parto. ¿Qué hace crecer al cerebro? Hace que se desarrollen las neuronas. Y mientras más pliegues, mayor capacidad para procesar información. Hay mamíferos como, por ejemplo, el elefante, que su cerebro tiene mucho más pliegues que el del ser humano. Y también hay animales que son lisencéfalos. Entonces, esto es lo opuesto a los pliegues. Si es lisencéfalo, prácticamente no tiene pliegues o surcos. ¿Y esto en qué se traduce? En que su capacidad para procesar información es muchísimo menor. El cerebro también es plástico. ¿A qué nos referimos con plástico? Que es moldeable. ¿Y qué va a moldear el cerebro? Las experiencias, lo que aprendemos. Y de aquí sale también el término neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad es una capacidad que tenemos durante toda nuestra vida de poder ir generando nuevas redes neuronales, de poder modificarlas de ser necesario, de poder deshacer redes neuronales y rehacerlas. Puede que tal vez aprender algo, si lo miramos de la perspectiva de un niño, puede que le tome tal vez un par de semanas aprender algo, mientras que a una persona más adulta le tome mucho más tiempo. Pero eso no quiere decir que la persona que es más adulta no pueda aprender. Le va a tomar más tiempo, pero va a llegar al mismo objetivo que un niño de aprender algo. Puede ser un nuevo hábito o cambiar un nuevo hábito. Entonces muchas veces uno escucha personas que dicen, no, yo no cambio, yo no puedo cambiar, yo soy así. Es un tema de decisión, de voluntad. Si yo quiero cambiar, yo cambio, pero requiere de esfuerzo y de tiempo y de estar dispuesto a fallar en ese proceso del cambio. Entonces también tiene que ver mucho con la emoción y con cómo me enfrento yo al fracaso. Bueno, esta es la información preliminar en cuanto a lo que sabemos del cerebro.
Ahora bien, pasamos al siguiente tema, que es el modelo triuno del cerebro. Este modelo triuno del cerebro fue propuesto por un neurocientífico que se llamaba Paul MacLean en los años 60. ¿Y qué propone él? Que el cerebro evolucionó por etapas o por capas y que en el fondo tenemos tres cerebros en uno, pero cada uno actuando o operando desde sus propias características. Y es por eso que él menciona que tenemos un cerebro reptiliano, el que se encarga que es el cerebro instintivo, se encarga de la supervivencia. Entonces los instintos básicos como el hambre, el sueño. Luego vendría la siguiente capa, sería el cerebro emocional o el sistema límbico también que se le conoce con ese nombre. Aquí entran a jugar las emociones. Las sensaciones que experimentamos cuando realizamos una actividad. O nos causa placer esa actividad o nos causa dolor. También es un poco extremista. Y también es en el sistema límbico, donde las alarmas de peligro se van a encender y van a provocar que algunas respuestas fisiológicas se activen. Y de eso vamos a hablar en unos minutos más. Entonces, el cerebro reptiliano me hace actuar, el cerebro emocional me hace sentir, y luego sigue la tercera capa, que es la neocorteza, también se le conoce como cerebro moderno. Y esto es lo que me permite reflexionar, me permite tener un pensamiento abstracto, lógico, racional. Es lo que nos hace humanos y nos diferencia de los animales. Entonces, con la neocorteza yo pienso antes de actuar. Ahora, ¿qué sucede? Que el cerebro reptiliano y el límbico es el que usamos prácticamente el 95% del tiempo. Es un sistema rápido, porque se activa una alarma de peligro y necesita actuar. No hay momento de pensar. Y actúa en piloto automático. Mientras que la neocorteza, esto que nos hace humanos, se usa el 5% del tiempo, es un proceso un poco más lento y, como indiqué, es lo que nos hace humanos. De los tres cerebros que mencioné, me voy a enfocar en el cerebro emocional. El cerebro emocional está compuesto por tres elementos. Uno es el tálamo, que es aquel que hace una clasificación previa de la información externa o de un estímulo externo que llega. Y de ahí lleva esa información a las amígdalas, que son el banco de memoria emocional. Nos referimos a las amígdalas cerebrales. Y luego está el hipocampo, que es aquel que se preocupa de generar y recuperar recuerdos y regula nuestros estados emocionales. El hipocampo tiene un rol súper importante porque consolida aprendizajes y también asigna valores positivos o negativos a recuerdos. Por lo tanto, si la información externa o el estímulo externo que llega lo agarra el tálamo, lo comparte con la amígdala a su vez también lo comparte un poco con el hipocampo, y si resulta que este estímulo externo está relacionado con una experiencia previa que tuve, entonces va a hacer que la amígdala tome una decisión de actuar en base a esa conexión que hay. Si es negativa, obviamente se va a activar una alarma. Si es positiva, me va a causar placer. Entonces, llega la información externa, la toma el tálamo, la comparte con el hipocampo, y la amígdala es la que toma esta decisión de, dependiendo qué relación o conexión hay con ese estímulo, qué emoción se activa, es como vamos a actuar. Luego voy a explicar entonces qué rol tiene la corteza cerebral en todo este proceso. Ahora bien, la pregunta importante es, ¿qué son las emociones? Las emociones son impulsos para actuar. Tenemos emociones primarias y secundarias.
Las primarias son las que, con las que nacemos, son biológicas, son innatas. Nacemos con un chip que trae esas emociones. Y las secundarias son estas emociones primarias, pero que se mezclan con la cultura. Por lo tanto, las primarias no las puedo enseñar, porque ya están en nosotros. Las secundarias son aquellas que yo las puedo enseñar, porque tienen que ver con el entorno en el cual nosotros nos desenvolvemos, nos criamos. Universales e innatas. ¿Se pueden evitar las emociones? No se pueden, porque son parte nuestra. Lo que sí podemos hacer es gestionar la reacción emocional que vamos a tener frente a esa emoción. Entonces, este gestionar, ¿a qué se refiere? A que si algo me causa miedo, algo me causa tristeza, pienso, ¿qué me hace sentir así? ¿Por qué me siento así? Y una vez que reconozco la emoción y que me hace sentir esa emoción, entonces puedo gestionar de qué manera voy a responder emocionalmente frente a esa emoción. Entonces ahí cuando la neocorteza eh, actúa, porque es un detente. Pensemos, ¿por qué me siento así? ¿Qué me hace sentir así? A veces pasa que tenemos pena y no sé, nos ponemos a llorar y ¿por qué está llorando? No sé. Entonces ahí llega un momento en que tengo que reflexionar y pensar, ¿qué me causa pena? ¿Son buenas y malas o malas las emociones? Ni buenas ni malas, son necesarias. ¿Positivas y negativas? Esto sí, podemos decir que pueden ser positivas y negativas, pero no en el sentido positiva de que sean buenas y negativas de que sean malas, sino que positivas en el sentido de que hay emociones que me hacen sentir bien y negativas en el sentido de que hay emociones que me hacen sentir mal. Pero las emociones son necesarias, son parte de lo que nos hace seres humanos. Hay muchas veces nosotros utilizamos emociones y sentimientos como sinónimos. Y la verdad es que no son lo mismo. Actúan en conjunto, sí, pero no son lo mismo. Entonces, las emociones normalmente van a generar una reacción física en nosotros. O sea, si siento miedo, por ejemplo, tal vez mis manos tiemblen o empiece a sudar o eh, tenga algún otro marcador somático. Y tienen una duración breve. Mientras que los sentimientos es es aquella reflexión que yo hago sobre lo que siento. Por lo tanto, es un proceso no tanto físico, sino más bien mental. Y tiene una duración más prolongada. Entonces, un ejemplo de sentimiento podría ser el amor, la felicidad, el odio. Y pongámonos en la siguiente situación, en una situación laboral. Entonces, el jefe o la jefa nos llama y nos dice tenemos que hablar. Entonces empieza con, pucha, la situación está difícil acá en la empresa y tenemos que tomar la decisión de empezar a desvincular personal. Entonces te agradecemos mucho por tu trabajo, pero tú ya no sigues. Entonces la emoción inicial va a ser tal vez sorpresa, miedo, pero una vez que empiezo a pensar, pero ¿por qué yo? ¿Por qué precisamente a mí me tienen que votar de la empresa? ¿Hice algo mal? ¿Mi trabajo fue deficiente? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué yo tuve que ser la persona elegida? Entonces, esas emociones que me surjan, esos sentimientos que me surjan después de esa breve reflexión, van a ser sentimientos, por ejemplo, de tristeza, de enfado, de incertidumbre, pero vienen después de que yo hago este proceso de pensar por qué. Ahora hablemos sobre las emociones en sí. Dije que habían primarias y secundarias. Las emociones primarias es un modelo que generó Robert Plutchik, que es un psicólogo norteamericano, y él dice que están
Estas son las emociones primarias: el miedo, la alegría, la tristeza, la ira y la aversión. Y la sorpresa. La ira la podemos reemplazar también por enojo, pero tenemos este acrónimo Matías que nos ayudaría a recordarlas. Obviamente si sacamos ira y ponemos enojo, ya se nos cae el acrónimo y no podría ser Matías. Y luego las secundarias, que eso fue un modelo propuesto por Paul Ekman, otro psicólogo norteamericano, el cual dice que estas secundarias pueden ser la vergüenza, la culpa, el placer, el orgullo, los celos, el entusiasmo, la complacencia. Y si pensamos nuevamente en un niño, el niño cuando es pequeño sabe lo que es la vergüenza, sabe lo que es la culpa, sabe lo que son los celos. Eso se aprende después. Y no es que un padre le vaya a enseñar lo que es la vergüenza al hijo, sino que lo aprende en su entorno. Por lo tanto, sí, las secundarias son aprendidas. Ahí también faltaba el desprecio. La siguiente diapositiva habla sobre, bueno, había mencionado que el sistema límbico genera una respuesta física frente a un peligro y se activa la alarma. Entonces, esto tiene que ver con esto de la lucha y fuga o huida. ¿Y a qué se refiere con esto? Es un mecanismo de defensa que se va a activar cuando estamos en peligro. Entonces, pensemos en qué situaciones pueden representar un peligro real. Por ejemplo, estar en un incendio, en un asalto, en un portonazo, que que ocurra un maremoto, un terremoto, estar en el bosque y que y justo en ese bosque hayan osos, o estar nadando en el mar y que justo en ese mar hayan tiburones y aparezca un tiburón. Esa va a ser una amenaza real de peligro. Entonces, o voy a luchar, me voy a defender, o me voy a fugar, que no necesariamente tiene que ver con esto de arrancar, de huir, sino que también puede ocurrir que nos bloqueemos o nos paralicemos, o sea, no sepamos cómo reaccionar. Y se van a activar ciertos sistemas, que estos son parte del sistema nervioso autónomo. Entre ellos está el sistema nervioso simpático, y este es aquel que prepara al cuerpo para la acción, es decir, para luchar o para huir. Y va a producir la energía que necesita nuestro cuerpo para poder llevar a cabo la lucha o la fuga. Y para esto va a liberar neurotransmisores como la adrenalina y la noradrenalina. Y después está el sistema nervioso parasimpático, cuyo trabajo es recuperar y restaurar el cuerpo una vez que esa amenaza desaparece. El tiempo de recuperación de cada persona después de una situación de peligro va a variar. Hay personas que se recuperan más pronto, otras que le toman un poquitito más de tiempo. Pero estamos hablando de un mecanismo que se activa, insisto, cuando hay peligro real, se justifica. Ahora, con todo lo maravilloso que es el cerebro y todo lo que nos permite hacer, también hay veces que nos juega malas pasadas, y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, después de esta. Entonces, esta lucha o fuga va a generar cambios en nuestro cuerpo. Por ejemplo, en nuestros músculos se van a tensar las extremidades para que estén listas para actuar. Hay también cambio en nuestra visión, ya que las pupilas se dilatan para tener un campo visual más amplio y así poder ver dónde está el peligro, de dónde puede venir el peligro. Los latidos cardíacos aumentan, y esto es porque necesitamos de que los nutrientes y el oxígeno se distribuya. ¿Hacia dónde? Hacia los músculos. También hay una redistribución en el flujo sanguíneo y la sangre se empieza a ir hacia las extremidades nuevamente. Y también hay una redistribución de flujo sanguíneo en el cerebro, lo cual afectaría la neocorteza, que es lo que nos permite razonar. Hay situación de peligro, no hay mucho tiempo de darle vuelta de qué es lo que tengo que hacer. Lo hago porque necesito salvarme. También la respiración se acelera, aumenta la respiración, y también se produce la sudoración, ya que hay un aumento de la temperatura corporal
y el organismo compensa esa alza de la temperatura generando la sudoración. Entonces, insisto, si la amenaza es real, todos estos cambios se justifican porque son necesarios. Pero ahora pasamos al, bueno, realidad o ficción. El cerebro nos juega malas pasadas porque no distingue entre una amenaza real y una ficticia. Por lo tanto, esto va a afectar la realidad. Una amenaza real, insisto, estoy en un bosque, hay osos en ese bosque y aparece un oso. ¿Qué voy a hacer? Emoción, me va a dar miedo. La amígdala se va a activar todas las alarmas y mi cuerpo se va a preparar, dudo que para luchar contra el oso, pero sí para huir del oso y tratar de que el oso no me alcance. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, a mí me da pánico presentar y mi profesor me dice que tengo que presentar algo? Miedo. La amígdala nuevamente se activa y va a generar la misma reacción de lucha o fuga como si fuese la amenaza del oso. Por lo tanto, ahí sabemos que no hay una distinción y voy a sentir lo mismo. Voy a sentir que las manos me sudan, el corazón se va a empezar a acelerar. Probablemente, bueno, no lo veo, pero si alguien me estuviese observando, vería que mis pupilas están súper dilatadas y me empieza a pasar un montón de películas. Y finalmente las amígdalas lo que hacen es asegurarme o confirmarme de que está bien que sienta miedo, porque probablemente a lo mejor en algún momento de la vida y presenté algo en el colegio, por ejemplo, y tuve una mala experiencia. A lo mejor ahora no lo recuerdo, pero esa memoria está ahí en la amígdala. Entonces, palabra presentación, se activa el miedo y la amígdala me dice, está bien que tengas miedo, porque ya te pasó algo una vez que presentaste. Y esto nos ocurre muchas veces, por ejemplo, no sé, mandarle un mensaje a alguien y uno espera, muchas personas esperan que uno responda así de manera inmediata, pero a lo mejor que uno leyó el mensaje y se olvidó de responder. Entonces, ¿qué pasa? Persona se pasa la tremenda película de, ay, no me responde porque está enojada esa persona conmigo, ¿qué le hice? ¿Qué dije? ¿Qué se cree? Y actúo. Entonces, ¿qué hace la persona? Manda un mensaje de vuelta, a veces un audio, a veces lo escriben y se nota que esa persona está enojada. Pero finalmente el motivo tal vez de no responder fue porque no tenía tiempo, porque estaba ocupada esa persona, en fin, puede haber un montón de motivos. O no sé, saludo a mi jefe, saludo a mi jefa y no me responde. Entonces, me van a votar. ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿Será porque habría llegado tarde tal día? ¿O tal vez es porque no me quedé a hacer horas extras? ¿Me van a votar? Sí, porque yo escuché que estaban votando gente. Entonces, nuevamente, me armo una película tremenda y todos esos marcadores somáticos que mencioné se activan. Si fuese el caso del oso, está justificado y mi cuerpo se va a recuperar y voy a seguir medianamente bien una vez que ya el peligro pasó. Pero si es una amenaza ficticia, todo ese gasto energético y emocional me pasa a la cuenta. Porque si es una constante en mi vida, que frente a cualquier amenaza que perciba la amígdala, se va a activar todo esto que mencioné de la visión, la respiración, la sudoración, y finalmente termina generando estrés, ansiedad, y cuando eso se hace parte nuestra, y finalmente va al médico y le dice que le diagnostican ansiedad, eso afecta a la larga el rendimiento que uno pueda tener en todo. Cuesta dormir, cuesta conciliar el sueño, cuesta a lo mejor enfocarse en algo, concentrarse en algo. Entonces no es algo que sea gratuito, que constantemente se está activando esta alarma de amenaza. Cuando ocurre esta alarma constante, pasamos a una reacción amigdalina. Y esta reacción amigdalina tiene dos caminos, un camino corto, un camino largo. El camino corto es cuando esta información del exterior la agarra el tálamo y la lleva directamente a la amígdala, hay una reacción emocional. Entonces, insisto, no sé, estoy nadando y aparece un tiburón, obviamente tengo que reaccionar. Pero si mi jefe no me saludó cuando yo le saludé,
y yo me empiezo a pasar esa película de que a lo mejor hasta me van a votar, también va a haber una reacción. Y este traspaso de la información dura 125 milisegundos. Y está el camino largo, que el tálamo nuevamente toma esta información, pero en vez de mandarla directamente a la amígdala, la va a mandar a la corteza. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la corteza aquí? Es decir, a ver, calmémonos, esperemos un momentito. ¿Es necesario que reacciones de esta manera frente a esta situación? ¿No será que es como una sobrereacción? ¿Es tan serio? ¿Es una amenaza realmente? ¿Es que te van a votar de verdad? ¿Es que esa persona que no te respondió el mensaje está realmente enojada contigo? Entonces, esa pequeña reflexión que hago hace que la corteza mande esa información ya cuando mi respuesta es no a todo, no, no está en serio, no, la verdad es que puede ser que no esté enojada esa persona, no, no creo que mi jefe me vaya a votar, si a lo mejor, bueno, tuvo un mal día o no me escuchó, qué sé. Entonces ya la información llega a la amígdala con un mensaje de tranquilidad, está todo en calma, no es necesario que te alarmes, no es necesario que hagas un alboroto por algo que no es una amenaza real. Y este proceso, se le llama el camino largo, toma 500 milisegundos. Entonces hace que yo tenga una respuesta emocional, pero no una reacción emocional, una reacción visceral frente a algo, una reacción ya más bien como de prosupervivencia. Entonces, he aquí el trabajo importante de la corteza cerebral, lo que hace este momento de pausa y pensemos. Nos calmamos, nos relajamos y vemos cómo podemos responder frente a este estímulo y a esta emoción que se generó. Sin embargo, cuando estamos constantemente en modo cerebro emocional, en modo amenaza ficticia, ocurre un secuestro amigdalino. Entonces, secuestro sí suena como una palabra, qué raro, un secuestro amigdalino. ¿Qué es eso? Es un término que fue acuñado por Daniel Goleman en el año 96 y él explica el secuestro amigdalino como experiencias emocionales que nos sobrepasan y que van a disparar una reacción en nosotros. Cuando las amígdalas se hacen cargo, uy, 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 puede pasar de todo, porque no hay un momento de reflexión, sino que solamente es acción frente a algo que yo percibo como una amenaza. Si me siento atacado, atacada, voy a reaccionar, aun cuando sea, insisto, una amenaza ficticia. Ahora, si ustedes piensan, ¿será que alguna vez me ha pasado esto? No, a mí nunca me ha pasado esto. Veamos. Aquí tengo 3 preguntas, y si la respuesta es sí a todo, es porque sí, nos ha pasado. ¿Has tenido alguna vez la sensación de que ante una situación determinada te bloqueabas, te paralizabas? ¿Tu respuesta emocional ha sido desmedida frente a una situación laboral o personal? Por ejemplo, no sé, me dijeron que alguien dijo tal cosa de mí y yo voy y reacciono. Y voy y encaro a esa persona, yo, ¿por qué está diciendo esa cosa de mí? Pero me encargué de averiguar si era cierto, si esa persona realmente dijo eso de mí o a lo mejor fue un malentendido. Y la tercera pregunta, ¿has sentido pánico ante una situación en la que racionalmente tu vida no corría peligro? Si la respuesta es sí a todo, sí, hemos sufrido un secuestro amigdalino. Y esto ocurre, claro, cuando ya después que quedó la embarrada, ahí reflexiono y digo, ¿era necesario que reaccionase así? Tenía que responderle de esa manera a esa persona que no tenía culpa de nada, pero justo se cruzó en mi camino cuando estaba ahí eh, con las amígdalas, pero encendiendo todas las alarmas posibles. Entonces todos hemos pasado en algún momento por una situación. ¿Qué hace la diferencia? Es cuando yo finalmente reflexiono. Puedo elegir entre un camino corto, un camino largo en cuanto a a la reacción amigdalina. En el fondo sí, sí puedo elegir, pero también tiene que ver con un tema de ser consciente de mis reacciones y de las consecuencias de esas reacciones. Entonces, insisto, así como hay gente que dice, no, yo no puedo cambiar, y dice, no, es que yo soy impulsivo, yo soy impulsiva, yo soy así. No, no es que seamos así, es que hay situaciones que nos ponen así.
Pero en el momento en que yo soy capaz de reflexionar y de pensar antes de actuar, entonces ahí se hace la diferencia. Entonces, en el fondo, esto del camino largo, camino corto, sí es una decisión, pero también es un tema de estar consciente de que lo que yo haga repercute en otras personas. Entonces, si voy a la pregunta inicial, ¿es el cerebro un drama queen? El cerebro en sí no. Yo diría que más bien tiene que ver con las amígdalas, que las amígdalas son un tanto exageradas. Las amígdalas y el cerebro emocional vendría siendo este drama queen. ¿Y cómo puedo evitar finalmente este secuestro amigdalino? Insisto, y sé que he sido súper repetitiva con el tema, pero es esto de detenerme un momento y pensar, ¿es necesaria esta respuesta? ¿Estoy en una amenaza real? ¿Es un oso real el que tengo enfrente o es un oso ficticio? Nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las veces las cosas están aquí, en nuestra cabeza, y dista mucho de lo que es realmente. Entonces, en la medida que yo sea capaz de hacer eso, voy a evitar toda esta respuesta de lucha y fuga, que a la larga, si se hace una constante en mi vida, me va a afectar físicamente y me voy a terminar enfermando. Entonces, ¿cuál es el costo-beneficio de esta constante? Bueno, es algo que tiene que evaluar cada uno. Y todo esto viene de alguien. Me pongo muy ansiosa frente a muchas cosas. Entonces, finalmente, preparar este tema también hizo que reflexionase aún más sobre cómo reacciono de repente frente a un estímulo externo. ¿Y por qué me causa miedo? ¿Por qué me causa temor? Entonces, ahí los dejo con esa reflexión en cuanto a tomarse ese momento de tener. Usemos la neocorteza, hagámosla trabajar y evitemos así estar constantemente en modo alarma, en modo peligro ficticio. Espero que les haya gustado la presentación, que hayan aprendido más de algo y gracias por la invitación.